Capítulo 91. El tiempo voló como una flecha. Ya no debería faltar mucho. Kim Ki-woo miró el calendario y se sumergió en sus pensamientos. Era el año 1492. Y ya era el final del caluroso verano. En otras palabras, era el momento en que Colón llegaría al continente Wakantanka, según la historia previa a la llegada. No lo recordaba exactamente, pero sabía que Colón había llegado a las Bahamas alrededor del otoño. Pero no podía estar seguro de que todo volvería a ser igual que antes. Cualquier cosa podría pasar debido al efecto mariposa. Era algo que nunca había sucedido antes de la llegada de la fuerza expedicionaria imperial que había visitado Europa. En otras palabras, la vanguardia imperial podría haber cambiado la historia de Europa. Existía la posibilidad de que el momento y el lugar de la llegada de Colón fueran diferentes. Esperemos y veamos. Se había estado preparando durante mucho tiempo para Colón y el viejo mundo. ¿Qué fueron unos cuantos meses de espera comparado con eso? Kim Ki-woo decidió esperar tranquilamente hasta que salieran los resultados. Contrariamente a las preocupaciones de Kim Ki-woo, Columbus estaba viviendo casi la misma vida que antes. Colón nació en Italia, pero se trasladó a Portugal para alcanzar su objetivo. Anhelaba Zipangu, el país dorado que apareció en los viajes de Marco Polo, y alimentó su sueño de explorar el este. Y alrededor de 1484. Colón pidió a Juan II de Portugal apoyo para su exploración atlántica. Pero Juan II rechazó rotundamente la petición de Colón. La afirmación de Colón sonaba absurda y, lo que era más importante, se estaba preparando para una exploración en dirección al Cabo de Buena Esperanza. Maldita sea. ¿Por qué no me creen? Colón se sintió muy amargado con Juan II, quien rechazó su propuesta. Pero no creía que pudiera cambiar la opinión de João II. Para empeorar las cosas, perdió a su esposa durante este tiempo. Como resultado, la desesperación se apoderó de su corazón, pero no se dio por vencido. Había pasado toda su vida investigando y planificando, y era demasiado valioso como para rendirse. Después de eso, Colón fue a España con su hijo Diego. Llegó a Palos de la Frontera y se dirigió al monasterio de la Rábida con su hijo. Allí conoció a Juan Pérez, abad del monasterio de la Rábida. Y con entusiasmo le explicó su gran plan. Esa es una historia muy interesante. La reacción de Pérez fue completamente diferente a la de João II. Casualmente, Pérez fue también confesor de Isabel I de Castilla. Gracias a ello, Colón tuvo la oportunidad de conocer a Isabel, la reina de Castilla. Esta vez, comprobó su plan de navegación con los monjes del monasterio y preparó todo para persuadir a Isabel. Y finalmente, en 1486, conoció a Isabel y Fernando II de Aragón. Esta reunión fue diferente a la de Juan II de Portugal. Isabel estaba profundamente interesada en la historia de Colón, gracias a su minuciosa preparación. ¿Existe la India más allá de ese mar? Sí. La Tierra es redonda, ¿no? Si me apoyas, te traeré mucho oro a través del mar. Tuvieron muchas más conversaciones después de eso. Pero también esta vez Colón acabó fracasando. Fue porque exigió títulos de caballero y de almirantazgo, así como la gobernación de las tierras que descubriera y, finalmente, una 10ª parte de los ingresos totales que obtuviera. Esta era una condición muy irrazonable. Además, en ese momento, la última reconquista contra Granada estaba en pleno apogeo, por lo que carecían de recursos para apoyarlo. Es realmente imposible. Colón estaba desesperado. Sin embargo, en ese momento la Iglesia española quería un campo misionero más amplio y apoyó su afirmación después de tener una profunda conversación con él. El clero de la Iglesia persuadió a la reina Isabel a aceptar el argumento de Colón. Si eso es lo que piensas. Finalmente, la reina Isabel escuchó la petición de los sacerdotes y nombró a Colón. Por supuesto, incluso después de su nombramiento, la reina Isabel retrasó su apoyo, por lo que finalmente zarpó en 1492. Así, en agosto, 2 navíos donados por la reina Isabel y uno del capitán Pinzón, en total 3 barcos, comenzaron a navegar hacia el inmenso mar. ¡Uaham! El mar estaba bañado por la cálida luz del sol. El hombre de ojos verdes bostezó y se estiró. Esto también es un trabajo duro.
Fue físicamente cómodo estar anclado en medio del mar y explorar los alrededores. Pero era aburrido ver el mismo paisaje cada vez. Entonces el hombre de ojos verdes quiso hacer el trabajo de transporte. Debería pedir un traslado cuando regrese. Había muchos marineros a los que les gustaba el trabajo fácil, para que no fuera demasiado difícil. Mientras el hombre de ojos verdes pensaba tranquilamente, ¿qué es eso? Algo débil entró en su vista. ¿Podría ser? El hombre de ojos verdes se sobresaltó y rápidamente agarró un telescopio y lo levantó hacia allí. Jadear. Y lo vio. Un barco, un barco. Y no era un barco que hubiera visto antes, no uno fabricado en el continente de Wakantanka. No había forma de que un marinero que había visto innumerables barcos durante mucho tiempo no supiera esto. Este no es el momento. El hombre de ojos verdes se despertó y... ¡Dim, dim, dim! Hizo sonar la campana con la señal indicada. Entonces los marineros que estaban esperando corrieron hacia el hombre de ojos verdes. El hombre de ojos verdes le gritó fuerte a uno de ellos, Red Rock, que era el capitán. Viene un barco del noreste. Telescopio. Ante el grito de Red Rocks, uno de los marineros le entregó un telescopio. Entonces Red Rock confirmó el barco que había visto el hombre de ojos verdes. Parece ser un barco de Europa. Así parece. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Nuestra misión es solo de exploración. Mantengámonos a cierta distancia de esa flota y enviemos una señal de descubrimiento. Por supuesto, este barco también tenía armas de fuego como cañones y pistolas, pero no era algo que pudieran atacar sin ninguna orden. Después de eso, enviaron una señal con la mano al barco distante y mantuvieron su distancia del barco desconocido. A medida que pasaba el tiempo, la flota imperial que recibió la señal se fue reuniendo una por una. Entre ellos también se encontraba el buque insignia de la flota imperial. Jeje. No esperaba que vinieran barcos europeos realmente. El comandante de la flota, Brockenblade, sonrió mientras revisaba las tres naves. Cuando se concluyó que el intercambio con otros continentes seguía siendo peligroso, se activó el actual sistema de vigilancia. En otras palabras, el objetivo de la espada rota era aniquilar todo lo que viniera de otros continentes. TSK. Debieron tener un gran sueño y llegar aquí con mucha dificultad. Pero tenían que venir en este momento. La espada rota chasqueó la lengua en señal de lástima. Sin embargo, no podía descuidar su deber porque fueran lastimosos. La espada rota dio una orden como comandante. Interceptar los tres barcos. Sí. Con el saludo de su subordinado se confirmó la muerte de Colón y su comitiva procedente de Europa. Después de esto, la flota imperial formó un asedio alrededor de la flota de Colón. La bandera blanca ondeaba sobre los barcos procedentes de Europa en una formación amenazante, pero no había ningún marinero imperial a quien le importara. Y luego. Solapa. La bandera roja del fuego ondeó, bum 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 bum. Los cañones comenzaron a escupir fuego. La noticia del derribo de los barcos procedentes de Europa se discutió en la conferencia imperial. Nunca pensé que los europeos del Nuevo Mundo navegarían hasta el continente Wakantanka. Yo tampoco. Habría sido un desastre si no nos hubiéramos preparado con antelación. ¿Crees que aprendieron sobre la existencia del continente Wakantanka en nuestra expedición anterior a Europa? Es muy probable. La coincidencia es demasiado casual. Kim Ki-woo se rió entre dientes ante la última suposición del director de salud. ¿Qué coincidencia? Es exactamente igual que en la historia original. No podía decir con certeza si Colón estaba a bordo de uno de los tres barcos que se hundieron antes de acercarse a las Bahamas. Pero a juzgar por el momento, debe haber sido la flota de Colón. Con esto se revirtió por completo la gran historia que comenzó con el descubrimiento de América por parte de Colón. Kim Ki-woo estaba recordando esto mientras continuaba la reunión. Si lo que dijo el director de salud es cierto, podría haber más barcos llegando del Nuevo Mundo. Así que deberíamos tomar esto como lección y ampliar nuestro alcance de reconocimiento. Estoy de acuerdo con el director de salud. Yo también. Las opiniones de los directores fueron unánimes. Una vez que se dieron cuenta del peligro de las enormes enfermedades infecciosas al otro lado del amplio continente, esta fue una elección natural.
Acepto sus opiniones. De ahora en adelante, ampliaremos progresivamente nuestro alcance de vigilancia hacia el sur. Al mismo tiempo, desarrollaremos las áreas adyacentes al mar oriental del continente sur y las utilizaremos como bases avanzadas de vigilancia. Como desee Su Majestad. Con esto, la escala de la operación para bloquear a los europeos aumentó. No puedo bajar la guardia después de comerciar con Europa una vez. Hubo otro incidente en el año 1500 DC, cuando un navegante portugués llamado Pedro Álvares Cabral desembarcó en Brasil debido a una tormenta. Además, aunque la expedición de Colón fue la misma que en la historia original, no sabía qué tipo de efecto mariposa ocurriría debido al comercio con Europa. Sobre todo, como el comercio en el Mediterráneo se volvió difícil debido al ascenso de las fuerzas islámicas, los países europeos no tuvieron más opción que seguir explorando nuevas rutas. Colón no podía regresar a España, pero tampoco podía sentirse complaciente todavía. De todos modos, mientras la operación para bloquear a los europeos estuviera activada, probablemente no habría grandes desastres por un tiempo. Mientras tanto, en el continente se estaba produciendo un cambio enorme. Muchas líneas eléctricas que se habían construido con mucho esfuerzo comenzaron a funcionar. El impacto de las líneas eléctricas superó toda imaginación. ¿Es todo esto acero? He oído hablar de ello, pero no lo puedo creer. Como muchos altos hornos se activaron al mismo tiempo, la producción de acero aumentó hasta un nivel incomparable con el pasado. Esto fue suficiente para satisfacer y superar la demanda de acero que había faltado hasta ahora. Ya no era necesario operar las difíciles plantas de fabricación de acero en crisol, y el precio del acero también cayó a un nivel incomparable con el anterior. Como resultado, la producción de productos de acero se hizo mucho más fácil. El que más se benefició de esta situación no fue otro que la máquina de vapor. La máquina de vapor requería mucho acero, por lo que hubo dificultades en la producción en masa, pero a medida que el acero se volvió común, se hizo más fácil producirlo en grandes cantidades. Kim Ki-woo también contribuyó a la producción en masa de máquinas de vapor. Gracias al suministro de altos hornos, la industria imperial ha experimentado un rápido crecimiento. Sin embargo, confío en que la máquina de vapor tendrá un impacto mayor que el alto horno. Por lo tanto, me dedicaré a difundir ampliamente la máquina de vapor en la industria imperial y a seguir mejorando su rendimiento. Sí, Su Majestad. Después de que se emitió el decreto imperial, muchos artesanos participaron en la producción de máquinas de vapor. Gracias a esto, con el paso del tiempo, el número de máquinas de vapor aumentó explosivamente, y esto se convirtió en la base para que muchos artesanos intentaran diversos experimentos utilizando máquinas de vapor. Comenzaron a utilizar en serio el potente poder de las máquinas de vapor. Capítulo 92. El yunque caliente que fabricó la primera cinta transportadora. Maldición. Pero después de completar la cinta transportadora, el yunque caliente se sintió bastante frustrado. Esto se debía a que la cinta transportadora no se utilizaba en el imperio tan ampliamente como él esperaba. No me equivoco. El yunque caliente no consideró que la cinta transportadora fuera un fracaso. Pensó que seguramente dejaría una marca en la historia del imperio. De hecho, gracias al gran interés de Kim Ki-woo, su intento fue reconocido, ¿no es así? Pero el yunque caliente no podía contentarse solo con eso. Su meta era convertirse en un gran artesano como el perspicaz que construyó la rueda hidráulica por primera vez. ¿Cuál fue el problema? Después de terminar el experimento final, el yunque caliente revisó su fracaso. Se preguntó por qué tantos artesanos parecían decepcionados cuando veían su producto terminado. El yunque caliente podría resolver esto fácilmente. El hecho de que era necesario suministrar constantemente una potente fuente de energía y que se necesitaban muchas piezas de acero precisas con casi ningún error. Y por último, que aún no existía un proceso lo suficientemente complejo como para requerir la cinta transportadora. Había más problemas de los que pensaba. Al final, el yunque caliente tuvo que admitirlo. No sabía nada sobre el futuro, pero en las circunstancias actuales, era difícil que la cinta transportadora se utilizara ampliamente. Mientras reflexionaba sobre su fracaso, el yunque caliente se topó con la existencia del horno eléctrico. Y vio con sus propios ojos la enorme cantidad de acero que salía a raudales en la primera manifestación. La esperanza brotó nuevamente en su pecho cuando vio esto. Si se produce tanto acero,
Pensó que podía solucionar uno de los mayores problemas de la cinta transportadora, que era la falta de piezas de acero precisas. Vamos a intentarlo. El yunque caliente decidió intentarlo de nuevo. Y pasó mucho tiempo en el laboratorio, refinando y refinando sus planes para el futuro. Cuando todos sus planes estuvieron terminados, fue a ver al director del laboratorio al que pertenecía, Nube Dorada. Entonces, ¿te sientes mejor? Sí. Gracias por su preocupación. Me alegra oír eso. ¿Pero qué te trae por aquí hoy? El yunque caliente fue directo al grano. Por favor, déjame usar la máquina de vapor nuevamente. ¿La máquina de vapor? Sí. Escuché que hay 2 máquinas de vapor más en el laboratorio. Bueno, sí, pero tú también lo sabes. Hay muchos artesanos veteranos que quieren usar la máquina de vapor. La voz de Nubes Doradas mostró un tono reticente. Pero el yunque caliente no se rindió y continuó persuadiéndolo. Sé lo que te preocupa. Pero no tienes por qué preocuparte. No voy a intentar nada difícil esta vez. ¿Podrías echarle un vistazo? El yunque caliente entregó su plan. Y esperó en silencio hasta que Nube Dorada leyó su plan completo. Bien. El yunque caliente sonrió levemente. A medida que leía su plan, los ojos de Nubes Doradas se suavizaron cada vez más. Tenía un presentimiento muy bueno sobre ello. ¿Cuánto tiempo esperó? Finalmente, Nube Dorada terminó de leer su plan. Tan pronto como se dio cuenta de esto, el yunque caliente comenzó a hablar. Con el paso del tiempo, máquinas como las máquinas de vapor serán cada vez más numerosas y sofisticadas. Naturalmente, habrá demanda de piezas de acero precisas. ¿No es evidente al observar las máquinas de vapor actuales? Eso es cierto. Nube Dorada asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Las explosiones de máquinas de vapor se producían con frecuencia. La mayoría de las causas de estos accidentes fueron defectos en las piezas. Una máquina de vapor está compuesta por muchas piezas, y si no se ajustaban ni remotamente a las especificaciones, en algún momento estallaban bajo la alta presión del vapor. El imperio intentaba producir muchas máquinas de vapor con sus capacidades, pero estos problemas los obstaculizaban. Piensa en los edificios. Si los cimientos no son sólidos, tarde o temprano se derrumbarán. En la era venidera de las máquinas, la base es la tecnología precisa de procesamiento de metales, digan lo que digan. Si confías en mí, construiré esos cimientos con mis propias manos. Después de que Yunque Caliente terminó su argumento, Nube Dorada reflexionó durante un buen rato. Luego dio su respuesta. Lo siento, pero no puedo ayudarte con las 3 máquinas que estás usando en este momento. Pero, escúchame. Pronto llegará otra máquina al laboratorio. Te la daré. Tan pronto como Nube Dorada terminó su frase, la alegría llenó el rostro de Yunque Caliente. De verdad, muchas gracias. Ja ja ja. ¿Quién no conoce tu pasión? Espero que esta vez tengas mucho éxito. Estaré a la altura de sus expectativas, señor. En ese momento. En el laboratorio, la universidad y el complejo de investigación del palacio ya se estaban realizando diversas investigaciones sobre el procesamiento de metales. Era algo natural. La idea de Houghton Bills no era algo especial. Había pocos artesanos que no supieran que en el futuro las piezas precisas cobrarían cada vez mayor importancia. Sin embargo, Houghton Bill estaba seguro de esta investigación. La clave es fabricar muchas piezas de acero precisas. Y esto fue bastante ventajoso para Houghton, que ya había creado una cinta transportadora, un proceso mecánico. La actual investigación sobre el procesamiento de metales mediante máquinas de vapor se realizó cortando metal con la fuerza rotacional proveniente de la poderosa potencia de las máquinas de vapor. El plan de Houghton Bills también era similar. Por supuesto, el método fue muy diferente. Mientras que otras investigaciones realizaban una pieza por una sola persona, Houghton Bill tenía como objetivo fabricar una gran cantidad de piezas a la vez dividiéndolas en varios pasos. Pensó que incluso si se necesitaban muchos pasos para completarlo, las piezas terminadas saldrían todas con las mismas especificaciones siempre y cuando no cambiara las configuraciones una vez configuradas. Este proceso lo hará más preciso. Houghton Bill continuó su investigación con confianza. Por supuesto, al principio hubo demasiadas dificultades.
Una de ellas fue que no podía dividir el proceso como quería porque solo tenía una máquina de vapor. Como resultado, no tuvo más remedio que finalizar un proceso por completo, reiniciarlo y luego continuar con el siguiente. Pero esto se solucionó pronto. Jaja. Sabía que era extraordinario cuando vi tu primera propuesta, pero realmente hiciste estas piezas tan precisas en grandes cantidades a la vez. Eres increíble. Señor, si me apoya con más máquinas de vapor, puedo fabricar piezas más precisas y numerosas. ¿Cómo no iba a ser posible? Yunque Caliente derramó sus problemas. Pero no tenía grandes expectativas. Solo esperaba recibir un apoyo más de las máquinas de vapor que llegarían al laboratorio en el futuro. Nube Dorada asintió con la cabeza como si lo supiera todo. Yo también tengo ojos. Sé de qué hablas. Les he estado informando de todos tus procesos y resultados de investigación anteriores. Y esta mañana, llegó esto desde la capital. ¿Qué es esto? ¿No sería mejor verlo usted mismo? No pudo ocultar su sonrisa satisfecha mientras entregaba a Jotanville el documento que había llegado desde la capital. Sintiendo algo extraordinario, Jotanville escaneó rápidamente el documento tan pronto como lo recogió. Y unos momentos después. Temblar. ¡Guau! Sus manos y sus ojos temblaban. Después de grabar firmemente todo el contenido del documento en su cabeza, Jotanville recuperó el sentido. Preguntó incrédulo, como si no pudiera creerlo. ¿Es esto cierto? ¿Parezco alguien que falsificaría un documento oficial? ¿Y qué beneficio obtendría al falsificarlo? Bueno, eso es cierto. Pero, felicidades. El Imperio ha decidido apoyar plenamente su investigación. Su Majestad el Emperador se ha interesado profundamente en ella. Sabía que mis ojos no se equivocaban. Ja ja ja. Nube Dorada le dio varias palmaditas en la espalda a Yunques Calientes, quien estaba medio loco. De ahora en adelante, si quieres algo, solo dilo. Ya sea una máquina de vapor o un artesano, tendrás todo el apoyo que quieras. ¿Entiendes? Sí, sí. Él respondió, pero no parecía real, por lo que Yunque Caliente le pellizcó la mejilla con fuerza. Entonces un dolor ardiente le subió desde la mejilla. A través de esto, se dio cuenta de que no era un sueño. Al verlo, Nube Dorada sonrió paternalmente y dijo: Primero, traslademos el laboratorio. Es demasiado pequeño para traer muchas máquinas de vapor. Por ahora, empaquen sus pertenencias. Con esto terminó su encuentro con Nube Dorada. Después de ese día, la escala de la investigación de Hoptonville cambió. Se mudó de un laboratorio estrecho a uno espacioso y recibió tantas máquinas de vapor como quiso. Además, se movilizaron muchos nuevos artesanos para esta investigación. El primer día de la investigación. Yunque Caliente dijo esto delante de los artesanos que se habían reunido en esa ocasión. El objetivo de esta investigación es fabricar piezas de acero del mismo estándar sin necesidad de artesanos cualificados una vez que se hayan establecido todos los procesos. Hizo una pausa por un momento, luego miró a cada uno de los artesanos y continuó. Las piezas de acero no son obras de arte. Más bien, son todo lo contrario. La belleza de las piezas de acero reside en su uniformidad. Si son iguales, deberían tener exactamente la misma forma y resistencia. Espero que todos tengan esto en cuenta. Sí. Luego comenzó la investigación en serio. Yunque Caliente y los artesanos pensaron en varios procesos para cada pieza e introdujeron diversas tecnologías de procesamiento que se habían desarrollado en el imperio para realizarlas. Jotanville no se sentía avergonzado en absoluto de adoptar los logros de otros artesanos. Su investigación consistía en integrar estas tecnologías de procesamiento independientes y construir el sistema de producción más ideal. Si aún había algo que no le satisfacía, se reunía con los artesanos y lo ideaba él mismo. Con el paso del tiempo se establecieron diversos procesos de producción de piezas de acero. Jaja. Esto es increíble. Kim Ki-woo repitió su admiración mientras miraba a su alrededor 5 grandes barriles, uno por uno. Un barril estaba lleno de piezas de acero del mismo estándar. Las piezas de acero parecían idénticas a simple vista. Este fue un claro avance en la tecnología de procesamiento de metales. ¿Su nombre era Yunque Caliente? Sí. Así es. Jaja. Ya se ha decidido quién ganará la medalla de este año.
¿Quién más podría recibir una medalla si no fuera un artesano tan destacado? Kim Ki-woo pensó mientras miraba el diario de investigación de Houghton Bills y el informe sobre sus planes futuros. Pensé que era extraordinario cuando se le ocurrió la idea de la cinta transportadora, pero ya había logrado resultados tan notables dividiendo el trabajo. Estas personas que cambiaron el paradigma existente merecían respeto. Houghtonville fue un buen ejemplo de gran éxito logrado combinando una mente brillante, pasión y trabajo duro. Además, su plan apenas comenzaba, y Kim Ki-woo se dio cuenta tan pronto como vio el plan de Houghtonville. Esta investigación fue solo el comienzo. A menos que ocurriera algo especial, la leyenda de Houghtonville continuaría y algún día podría encontrar su nombre en los libros de historia. Capítulo 93. Durante un tiempo, todo lo que provenía de la desconocida tierra europea era un tema candente en el continente imperial. Cuando el número de ganado europeo se aseguró hasta cierto punto, Kim Ki-woo construyó zoológicos en las principales ciudades y mostró el ganado a los ciudadanos imperiales. Los ciudadanos imperiales que visitaron el zoológico quedaron asombrados por los animales que nunca habían visto antes, y el que provocó la reacción más intensa no fue otro que el caballo. ¿Realmente montan estos grandes animales en el Nuevo Mundo? Jaja. Son más mansos de lo que parecen. ¿Por qué no intentas montar uno? El hombre vaciló ante las palabras del criador. Tenía miedo de caerse del lomo del animal. Pero como había llegado tan lejos, quiso probarlo, así que cerró los ojos y asintió con la cabeza. Buena elección. Ahora, súbete a este sillín y... El hombre siguió las instrucciones del criador y saltó sobre el lomo del caballo. ¡Guau! Exclamó involuntariamente mientras su vista se ampliaba en un instante. Sin embargo, los caballos aún eran limitados, por lo que aún no podían utilizarse para fines de transporte. Por otro lado, había un animal que se multiplicó rápidamente y se mezcló con el continente en ese mismo momento, y ese no era otro que el cerdo. Una cerda podía parir de 8 a 12 lechones por vez y podía quedar preñada de 2 a 3 veces al año. Además, se volvieron fértiles después de unos 8 meses de nacer y su período de gestación fue inferior a 4 meses. Gracias a estas características, los cerdos tenían una tasa reproductiva sorprendente en comparación con otros mamíferos. De hecho, la mayor parte de la razón por la que la isla se llenó de ganado fue debido a los cerdos. Por supuesto, los cerdos no eran tan versátiles como otros animales como las vacas, las ovejas o los caballos. Se destinaban principalmente a la producción de carne. A medida que aumentó el número de cerdos, naturalmente, los ciudadanos imperiales también comenzaron a comer cerdos. Y todos se maravillaron de ellos. Vaya. Es muy grasoso y delicioso. Es totalmente diferente de las vacas o los pollos, ¿no? Los ciudadanos imperiales quedaron cautivados por la rica grasa y textura de los cerdos. Por supuesto, no solo estaban interesados en los cerdos, sino también en otros animales. ¿Es este un nuevo atuendo? Jaja. ¿Has oído hablar de las ovejas? Oh. ¿El ganado que vino del Nuevo Mundo? Usted lo sabe todo, señora. Jaja. Como ciudadano imperial, necesito saber al menos esto. Entonces, ¿esto está hecho de lana de oveja? Así es. ¿Te gustaría probártelo? Seguro. La mujer aceptó con gusto la oferta del empleado de la tienda de ropa. Después de probarse un abrigo de lana, exclamó con admiración. ¡Guau! Es tan suave y cálido. ¿Verdad? Es una prenda de diferente tamaño que la de algodón que se encuentra en el mercado. Por eso muchas mujeres piden ropa de lana. Esto también. Jaja. Eso es lo que te guardé. ¿No lo vas a comprar? Jojojo. Me conoces bien, ¿verdad? Entonces me quedo con esto. Lo dijo alegremente, y el costoso abrigo de lana encontró a su dueño. Las palabras del empleado no eran mentira. Las ovejas no eran tan prolíficas como los cerdos. Como resultado, las ovejas escaseaban y también la lana. Además, muchos de los ricos quedaron cautivados por el lujo de la lana y compitieron por comprar ropa hecha de lana, lo que hizo que los precios se dispararan. Por supuesto, a medida que pasaba el tiempo y las ovejas se volvían más comunes, los precios naturalmente bajaban. A diferencia de los cerdos y las ovejas, las vacas no recibieron mucha atención.
Solo sentían curiosidad por las dóciles vacas, ya que aún no tenían suficientes para utilizarlas en la agricultura. Pero entre las vacas, había una que era particularmente popular, y esa era la vaca lechera. Dios mío. Sale tanta leche. Tampoco sabe mal. Creo que podemos preparar comida deliciosa con esta leche si la procesamos bien. En el continente de Wakantanka, donde solo había feroces vacas salvajes, la existencia de vacas lecheras con ubres anormalmente desarrolladas era una novedad. El concepto de productos lácteos era escaso para los ciudadanos imperiales, pero con la importación de vacas lecheras, finalmente se inició el consumo de productos lácteos en el imperio. Si estos asombrosos animales dejaron una gran impresión en los ciudadanos imperiales en general, entonces Europa era diferente para cada clase específica. Entre ellos, los artistas quedaron impactados al ver diversas obras de arte como pinturas, esculturas, ropa europea y objetos que venían de Europa. ¿Cómo pueden ser tan hermosas? Ah, ya veo. Así se expresan. Fue hacia finales del siglo XIV cuando comenzó la era del Renacimiento, que ahora estaba llegando a su madurez. Su belleza dio a los artistas imperiales innumerables inspiraciones. Además, aprendieron diversas técnicas arquitectónicas al observar los paisajes y estilos arquitectónicos de Europa en las pinturas. Por supuesto, en el caso de la ropa, solo tenían curiosidad, ya que la vestimenta de los imperios se había desarrollado mucho. Lo mismo ocurrió con diversos artículos del hogar, como platos y cubiertos. Quiero ir a ese nuevo continente llamado Europa alguna vez. Qué hermoso sería verlo en persona. Este no es el momento para eso. ¿Cómo podemos ser inferiores a ellos en términos de arte cuando contamos con las grandes bendiciones de los espíritus? Tienes razón. Tenemos que trabajar más duro. El Renacimiento europeo fue una gran motivación para los artistas y arquitectos, y se convirtió en una oportunidad para que el arte de Wakantankas diera un salto adelante. Esta no fue solo su historia. Numerosos libros llegaron de Europa, y muchos de ellos fueron traducidos por diplomáticos que aprendieron lenguas europeas, a excepción de algunos libros subversivos. Los libros traducidos se imprimieron rápidamente en las imprentas que habían crecido enormemente y se habían extendido por todo el imperio. Incluso los aristócratas nativos de los continentes central y sur intentaron conseguir estos libros de alguna manera. Entre ellos, sobre todo, eran muy populares los libros sobre filosofía y pensamiento. Gracias a Kim Ki-woo, el nivel actual de civilización era mejor que el de Europa en muchos aspectos, pero la civilización de Eurasia había sido mucho más larga que el continente Wakantankas. Las filosofías que se habían acumulado durante este período fueron muy profundas para los ciudadanos imperiales. Tiene todo el sentido aunque venga de un país lejano. En verdad, el mundo es amplio y hay muchas personas maravillosas. Tenían esos pensamientos desde hace mucho tiempo. Los admiro. Los eruditos estaban profundamente inmersos en los argumentos de numerosos pensadores, independientemente de Oriente u Occidente. Por supuesto, también hubo muchas historias absurdas para los eruditos. Jaja. ¿Geocentrismo? Alguien lo afirmó hace mucho tiempo. ¿Qué geocentrismo? ¿No se ha demostrado que la Tierra orbita alrededor del Sol? Eso no es todo. Los libros del nuevo continente tienen demasiadas historias absurdas. Son muy diferentes de la realidad. Era comprensible que los eruditos reaccionaran de esta manera cuando Europa todavía creía en cosas que ya habían sido verificadas como falsas en el continente. Pero también leían historias que les daban lecciones o inspiración, excelentes proverbios y filosofías, y aumentaban su nivel de cultura. Por supuesto, no todos los libros que vinieron de Europa jugaron un buen papel. Para conocer la historia de Europa, había que conocer su religión. La religión ha causado muchas guerras hasta ahora. Incluso hace relativamente poco tiempo, en 1453, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano Islámico y el Imperio Romano de Oriente fue destruido. Incluso antes de eso, hubo 8 cruzadas que abarcaron 2 siglos desde finales del siglo XI. También hubo guerras entre el Islam y el cristianismo. Para conocer Europa era inevitable conocer también su religión. Y su religión no fue bien recibida por los fervientes creyentes de la fe espiritual del imperio. ¿Creen que no hay otro Dios aparte del suyo? ¿Y entonces qué pasa con los espíritus? Eso tiene sentido.
La fe espiritual tenía muchos grandes espíritus y también reconocía la posibilidad de otros dioses además de los espíritus. De no ser así, hace mucho tiempo habrían perseguido a los nativos que creían en otros dioses. Los ciudadanos imperiales solo creían que los espíritus que adoraban eran más gloriosos que otros dioses. Pero los occidentales no parecían aceptar otras religiones. Tenían una historia de opresión y lucha contra otras religiones, como la Inquisición. Así que los ciudadanos imperiales no podían estar contentos con la religión europea. Podían prever que en el futuro, cuando comenzaran los intercambios intercontinentales, los espíritus de los imperios y muchos otros dioses del continente Wakantanka serían tildados de herejes por Europa. Pero eso fue solo una predicción para el futuro. Quizás no hubiera sido un gran problema si hubiera terminado con las preocupaciones de algunas personas. Lamentablemente, en algún momento la opinión pública sobre este asunto comenzó a calentarse. La persona que inició el incendio no fue otra que un reportero de una empresa periodística. La religión europea. Esto podría ser una buena historia si la cuento bien. Casi todos los ciudadanos imperiales creían en los espíritus. El periodista consideró que cualquier historia religiosa se vendería bien y publicó un artículo muy provocativo en el periódico. Por supuesto, si publicaba hechos falsos, el periódico podía ser cerrado, por lo que el contenido estaba basado en hechos. El reportero informó con franqueza sobre las atrocidades que los inquisidores europeos habían cometido contra los creyentes de otros dioses. Pero cuando escribió lo que habían hecho con los herejes, quedó muy explícito. En resumen, los ciudadanos imperiales que solo leían este periódico fruncieron el ceño. ¿Cómo pueden hacer cosas tan horribles solo porque creen en un dios diferente? ¿Son esos bastardos que secuestraron, torturaron y asesinaron a los misioneros diferentes de esos inquisidores? Los ciudadanos imperiales recordaron esto, especialmente porque recientemente habían enviado tropas imperiales al continente central debido al secuestro, tortura y asesinato de misioneros. Como resultado, su percepción de los europeos se deterioró rápidamente. A medida que la religión europea se convirtió en un tema candente, otros periódicos también se apresuraron a publicar artículos y, por un tiempo, la religión europea se convirtió en un tema candente. Ante esta situación, Kim Ki-woo apeló a través del periódico imperial. Espero que te abstengas de hacer suposiciones innecesarias sobre la religión del Nuevo Mundo. Todavía no han negado directamente a los grandes espíritus. Puedes discutir esto después de que los insulten. Gracias a la oportuna intervención de Kim Ki-woo, la opinión pública sobre la religión no se difundió más. Era cierto que, como dijo Kim Ki-woo, las autoridades religiosas europeas aún no habían calificado la fe espiritual como herejía. Por supuesto, era natural, ya que aún no sabían nada sobre los espíritus. Estoy preocupado por el futuro. De alguna manera logró superarlo, pero el problema surgió después de que realmente interactuó con Europa. ¿Aceptarán los europeos la fe espiritual tal como es? Gracias a la fe espiritual, fue mucho más fácil gobernar y desarrollar el imperio hasta ahora. Pero a medida que el mundo se fue conectando gradualmente en el futuro, la fe espiritual también se difundiría silenciosamente en Europa. En ese momento, no estaba claro si las autoridades religiosas aceptarían la fe espiritual. No, parecía probable que chocaran. No quiero hacer la guerra por cuestiones religiosas. No quería vivir algo parecido al conflicto entre el cristianismo y el islam. Pero Kim Ki-woo era una encarnación de un espíritu en la fe espiritual. Esto significaba que estaba en una posición difícil para dejarlo oír cuando los grandes espíritus eran insultados. Tendré que pensar más sobre ello. Era un problema en el que tendría que pensar más tarde ya que aún no había sucedido. Capítulo 94. TSK. Kim Ki-woo chasqueó la lengua interiormente. El rostro del hombre que tenía frente a él se había vuelto tan demacrado que era incomparable a la primera vez que lo vio. ¿Cómo te sientes? Sí, Su Majestad. Estoy bien. La voz del director industrial, Blackfeather, era débil. No tienes que apresurarte, ¿sabes? Ya no eres joven. Lo tendré en cuenta, Majestad. Él respondió rápidamente, pero Kim Ki-woo no creyó las palabras de Blackfeather. Recientemente, la salud del director industrial se había deteriorado rápidamente y Blackfeather había asumido su puesto.
Blackfeather fue un poco diferente de los directores industriales anteriores. Por supuesto, debe haber estudiado mucho sobre la industria de los imperios como director industrial, pero nunca había experimentado ese campo en su vida. El camino para convertirse en director industrial había sido así hasta ahora. En primer lugar, lograron grandes logros en este campo. Luego, ingresaron al departamento industrial y aprendieron las habilidades prácticas. Uno de ellos se convertiría en director industrial. Pero Pluma Negra había entrado al departamento industrial tan pronto como se convirtió en adulto y pasó toda su vida aprendiendo solo las habilidades prácticas. Gracias a eso, hubo mucha oposición. En la reunión para nombrar al próximo director industrial, hubo muchas voces que se opusieron al nombramiento de Blackfeather como director industrial. La razón era que el director industrial debía ser alguien que tuviera suficiente experiencia en el campo. Por supuesto, debido a las habilidades prácticas incomparables de Blackfeather, finalmente consiguió el puesto de próximo director industrial. Blackfeather comprendió rápidamente el trabajo después de convertirse en director industrial. Si hubieran sido tiempos normales, se habría adaptado fácilmente a su papel de director industrial. Pero ahora es un momento especial. Había señales de esto antes de que Blackfeather se convirtiera en director industrial. La carga de trabajo del departamento industrial había aumentado repentinamente. Pero al mirarlo ahora en retrospectiva, aquello fue solo una gota en el océano. El verdadero comienzo se produjo cuando Blackfeather empezó a trabajar. La causa fue muy clara. El aumento explosivo de la producción de acero. Esto fue lo que hizo que el departamento industrial luchara con un trabajo infernal. La gestión de las máquinas de vapor y de diversos productos de acero estaba a cargo, en su mayor parte, del departamento industrial. También fue el departamento industrial el que distribuyó estos importantes productos a varias fábricas, universidades, institutos de investigación, etc. Además, debido al yunque caliente, se fabricaron productos de acero cada vez más precisos y, a medida que se produjo un auge en la industria, surgieron muchas nuevas fábricas e institutos de investigación y el departamento industrial se volvió más ocupado día a día. El problema aún no había terminado. Y fue por eso que el director industrial acudió en persona a la oficina de Kim Ki-woo a pesar de estar ocupado sin un momento de descanso. Kim Ki-woo organizó sus pensamientos y abrió la boca. He visto el informe. La construcción del complejo industrial del norte va lenta, ¿verdad? Sí. Por supuesto, en comparación con antes, el norte del continente se ha desarrollado mucho, pero la gente del imperio no quiere ir allí. A medida que la población crecía, la gente con espíritu aventurero en el imperio se fue abriendo camino hacia el norte. Para este propósito, Kim Ki-woo había trabajado duro en el pasado para fabricar un ondol, sistema de calefacción por suelo radiante, en el complejo de investigación del palacio. Pero solo un número limitado de personas que querían ir al norte. El mayor problema era que el norte estaba demasiado atrasado. En el norte, todo lo que se puede disfrutar en las ciudades del imperio es limitado. No había esperanza para las instalaciones de alcantarillado que ya estaban dispuestas como telarañas, y las cosas que se podían encontrar fácilmente en las ciudades eran muy difíciles de encontrar en el norte. En pocas palabras, era casi como mirar un país del tercer mundo desde la perspectiva de un país desarrollado. No se ve bien. Aún no ha recuperado la conciencia. Tengo que verlo yo mismo. Prepárate rápido. Sí. Mientras se dirigía al lugar donde estaban tratando a su viejo amigo, la mente de Kim Ki-woo estaba agitada. Él sabía que ese día llegaría algún día. Con la tecnología actual, no había forma de prolongar su vida útil. La muerte de su viejo amigo, que ya era viejo y frágil, era inevitable. Pero cuando su compañero y familiar de toda la vida, la persona más cercana a él además de su familia, se enfrentó a la muerte, se sintió paralizado. Mientras tanto, Kim Ki-woo llegó al lugar donde su viejo amigo se había desplomado. Su Majestad. La repentina visita de Kim Ki-woo provocó una fuerte reacción de los familiares directos de su viejo amigo que custodiaban el lugar. Kim Ki-woo levantó la mano para indicarles que se saltaría las formalidades. Y miró directamente a la cama. Sobre la cama, un anciano que parecía a punto de morir respiraba tranquilamente. Si no fuera por la manta que se movía periódicamente, lo habría tomado por muerto. Su respiración era muy débil.
Buf, buf. Kim Ki-woo caminó directamente a la cama de su viejo amigo. Luego todos los miembros de la familia le cedieron el paso. Y Kim Ki-woo sostuvo la mano arrugada de su viejo amigo con ambas manos. ¿Fue por mala circulación sanguínea? La mano de su viejo amigo estaba fría. Esa frialdad hizo que el pecho de Kim Ki-woo se sintiera helado. Abre los ojos, amigo mío. ¿Cómo puedes irte sin decirle una palabra? Kim Ki-woo murmuró suavemente mientras se frotaba la mano. Entonces ocurrió algo sorprendente. Contracción nerviosa. Como si hubiera escuchado las palabras de Kim Ki-woo, el pulgar de su viejo amigo se movió y luego sus párpados se abrieron lentamente. ¿Estás despierto? Su Majestad. Sí. Soy yo. Sollozo. Tan pronto como Kim Ki-woo terminó de hablar, las lágrimas fluyeron de los ojos de su viejo amigo. Los ojos de Kim Ki-woo también se humedecieron ante esa vista. No tardó mucho. Su viejo amigo, que parecía tener problemas para hablar, recuperó poco a poco el color. No te esfuerces. Kim Ki-woo lo supo a primera vista. Era similar a lo que llamaban el último resplandor antes de la muerte. Pero a su viejo amigo no parecía importarle. Miró a su familia y dijo: todos, salgan. Quiero hablar con su majestad. No. Deberías pasar tiempo con tu familia. No, por favor. Tengamos una conversación cómoda. Kim Ki-woo intentó disuadirlo, pero tan pronto como su hijo mayor habló, todos los miembros de la familia abandonaron la habitación. A juzgar por su condición, esta podría ser su última conversación, por lo que Kim Ki-woo sintió pena por la familia de sus amigos. Pero a su viejo amigo no parecía importarle. Derramó lágrimas otra vez y dijo con voz temblorosa: quería servirte cada vez más tiempo. Lo siento mucho. Kim Ki-woo se secó las lágrimas con un pañuelo y abrió la boca. No te culpes. Gracias a ti, el Imperio Wakantanka es lo que es hoy. Has trabajado muy duro hasta ahora. Su Majestad. La voz de Kim Ki-woo estaba llena de profunda sinceridad. El árbol recto se sintió profundamente conmovido por sus palabras. Luego, The Strike Tree expresó su gratitud a Kim Ki-woo por todo lo que había hecho por él. Pero a medida que pasaba el tiempo, el aspecto de Strike Tree empeoró. La sombra de la muerte se iba acercando lentamente a él. El árbol recto percibió su condición y pronunció las palabras que había guardado en su corazón. Sé muy bien que su majestad ha estado preocupado últimamente. Habiendo observado de cerca a Kim Ki-woo durante toda su vida, el árbol recto podía sentirlo muy bien. El hecho de que el conflicto interno de Kim Ki-woo se haya intensificado recientemente. El árbol recto continuó. No sé qué es, como un humilde servidor. Pero, como leal subordinado de su majestad, me gustaría ofrecerle un consejo. ¿Me lo permite? Di lo que piensas. No dude en hacer lo que considere correcto, su majestad. Aunque provoque la oposición de muchos, la mayoría de los ciudadanos imperiales siempre confiarán en usted y le seguirán. Kim Ki-woo abrió mucho los ojos y soltó una risa amarga. Jaja. No puedo escapar de tu mirada, ¿verdad? Muy bien. Debería escuchar las palabras de mi amigo. Kim Ki-woo sintió una sensación de claridad en su cabeza que había estado mareada por un tiempo. Pero pronto, el tiempo dado al árbol recto llegó a su fin. Kim Ki-woo no soltó la mano de Strike 3 y lo miró en silencio a los ojos. Y siguieron las últimas palabras de Strike 3. Fue un verdadero placer poder servirle, su majestad. Con esas palabras, la cabeza de Strike 3 se inclinó hacia abajo. Fue el momento en el que salió una gran estrella que había construido el actual Imperio Wakantanka con Kim Ki-woo. Capítulo 95. ¿A cómo pudo dejarnos tan vanamente? Oler. Cuando la noticia de la muerte del árbol recto se extendió por todo el imperio, toda la nación se sumió en la tristeza. Fue uno de los pilares espirituales de los ciudadanos imperiales. En varias ciudades se realizaron procesiones para conmemorar al árbol recto y los periódicos compitieron para destacar su vida y sus logros. Él era una persona increíble. Los niños pequeños, que no sabían mucho sobre el camino que había recorrido el árbol recto, miraron los periódicos y exclamaron. Su funeral se celebró en un ambiente solemne. Descansa bien. Kim Ki-woo esparció personalmente sus cenizas.
Fue un acto ritual para devolverlo a la naturaleza, para que descansara junto a los espíritus. La reunión imperial que siguió también se desarrolló en un clima de solemnidad. Afortunadamente, el próximo ministro del Interior ya había sido designado y el traspaso se había realizado sin problemas, por lo que el puesto se cubrió rápidamente. Soy Lobo Rojo, quien a partir de ahora estará a cargo del Ministerio del Interior. Les pido su cooperación. Aplauso, aplauso, aplauso. Mientras se presentaba, le siguieron los aplausos de los ministros. El Ministerio del Interior está estrechamente vinculado con muchos otros departamentos. Así que espero que cooperen bien. No quiero oír historias innecesarias. Kim Ki-woo miró a los ministros y les advirtió levemente. Hasta ahora el ministro del Interior había sido tan poderoso que el Ministerio del Interior había sido el más influyente entre todos los departamentos, excepto el Departamento de Administración. El Departamento de Administración estaba dirigido por Kim Ki-woo y todos los ministros, por lo que el poder departamental real era el más alto en el Ministerio del Interior. La base alto fue que supervisaban la mayor parte del presupuesto del imperio, y gracias a la presencia del árbol recto. Lo primero seguía siendo cierto, pero lo segundo había cambiado. Era natural que la estructura del poder político cambiara como resultado de ello. Esto era inevitable para los seres humanos, pero Kim Ki-woo no quería que las cosas se salieran de control y se volvieran serias. Lo tendré en cuenta. Por supuesto que sí. No se preocupe, Su Majestad. Los ministros aceptaron la advertencia de Kim Ki-woo. Pero no sabían qué pasaría en el futuro. Tuvieron que esperar y ver cómo resultaban las cosas. Con esto se cerró el tema relacionado con el Ministerio del Interior y comenzó la reunión en serio. Kim Ki-woo recibió informes sobre la situación de cada departamento, discutió temas delicados y esperó su momento. ¿Cuánto tiempo había pasado? Cuando sintió que estaba maduro, Kim Ki-woo levantó la mano. Luego, la sala de reuniones quedó en silencio como un ratón. Tengo algo que proponer. ¿Qué quieres proponer? Los ministros intercambiaron miradas rápidamente. Pero nadie sabía cuál era la propuesta de Kim Ki-woo. Nunca lo había discutido con nadie antes. Kim Ki-woo abrió la boca sin dudarlo. Todos sabéis por qué la capital se llama Gran Comienzo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Seguramente. Es porque Su Majestad vino a esta tierra por primera vez y colocó la primera piedra del imperio. Tienes razón. Ahí fue donde inicié el gran imperio Wakantanka contigo. ¿Pero crees que el Gran Comienzo es adecuado para la capital del imperio? Los ministros percibieron un matiz negativo en las palabras de Kim Ki-woo sobre el Gran Comienzo. Un mal presentimiento surgió en sus corazones. El primero en responder a la pregunta de Kim Ki-woo fue el ministro de Salud. Bueno, creo que sí. Gran Comienzo se encuentra al sur, cerca del continente central y del continente sur. Está cerca de Puerto Sur. Y ha estado urbanizado durante mucho tiempo, así que es un buen lugar para vivir y también cálido. Hay muchos ríos caudalosos a su alrededor y no está lejos de zonas industriales. La mayoría de los jefes de departamento estuvieron de acuerdo con las palabras del jefe de saneamiento. En general estaban satisfechos con el estado actual de la capital. Sobre todo, la mayoría de los departamentos habían estado muy ocupados últimamente. La producción de diversos bienes industriales se había disparado, afectando a todos los departamentos. Los jefes de departamento no querían crearse más trabajo. Pero Kim Ki-woo tenía una idea diferente. Comprendo plenamente lo que mencionó el jefe de saneamiento. Primero, vean esto. Kim Ki-woo colgó un mapa en la pared. ¿Sabe el jefe de comercio qué es esto? Sí. Es de la encuesta de nuestro departamento de comercio. ¿Cómo no iba a saberlo? Es un mapa que muestra la distribución de la población de los ciudadanos imperiales. Por supuesto, hubo grandes errores debido a las limitaciones administrativas actuales, pero este mapa les permitió ver la distribución aproximada de la población. Mirando este mapa, puedes ver que la población es muy densa en la capital y ciudades cercanas. Es natural que todos quieran vivir cerca de la capital, donde vive Su Majestad. Además, gracias a los sistemas de alcantarillado y transporte, las ciudades son más habitables. También hay una razón por la cual la mayoría de los empleos se concentran en las ciudades. ¿Estás bien? ¿Y qué tal esto? Kim Ki-woo desplegó un segundo mapa. Esto es.
Es un mapa que muestra los principales desastres ocurridos en el continente tras la fundación del imperio. Ahora, observen estos dos mapas y díganme qué piensan. Era una pregunta que cualquiera que no fuera tonto no podía saber. La frecuencia de desastres es mayor en zonas densamente pobladas. Lo han visto bien. Seguro que todos saben cuánto daño hemos sufrido hasta ahora por desastres como huracanes. Un suspiro salió de las bocas de los jefes de departamento. Se habían estado preparando para ello hasta ahora, pero casi todos los años había muchos daños por desastres. ¿Cómo podrían los humanos detener desastres naturales tan grandes como los huracanes? El problema fue que esos daños continuos continuaron en zonas densamente pobladas. Quizás hemos tenido suerte hasta ahora. ¿Quién sabe? Quizás un huracán de una magnitud diferente a la anterior destruya la capital y las ciudades circundantes. Hubo muchos países en la historia que decayeron enormemente debido a desastres naturales. Los desastres fueron el mayor enemigo de la humanidad, independientemente del tiempo. Imagínatelo. Una situación en la que todo en la capital se vuelve un caos debido a un desastre enorme. Los rostros de los jefes de departamento se oscurecieron ante las palabras de Kim Ki-woo. La capital es el corazón del imperio. Si esto sucede, el daño será inimaginable. ¿Entonces cree usted que Su Majestad debería trasladar la capital? Tan pronto como surgió el tema del traslado de la capital, la tensión llenó los rostros de los jefes de departamento. Kim Ki-woo asintió con la cabeza ante esto. Sí. Estoy pensando en trasladar la capital a un lugar más seguro antes de que sea demasiado tarde. Tan pronto como lo mencionó directamente, la atmósfera en la sala de reuniones se volvió tan fría como un invierno del norte. Al mismo tiempo, estalló una objeción inmediata. Pero solo hay una pequeña diferencia. La mayoría de las zonas donde viven nuestros ciudadanos imperiales son propensas a desastres. ¿Tenemos que trasladar la capital por esta razón? Así es. Si mudo la capital, pienso trasladarla al norte. Kim Ki-woo dibujó un círculo en el lago superior y el océano Atlántico con un palo. Los jefes de departamento, que en el mejor de los casos habían pensado en una zona ligeramente al norte, se sorprendieron al ver el área que señaló Kim Ki-woo. En ese lugar casi no hay ciudadanos imperiales, ¿verdad? Hay muchos lugares por ahí que aún no están desarrollados. ¿Cómo se puede construir una capital donde no hay nada? Por favor, reconsidere. Después de eso, los jefes de departamento explicaron en detalle por qué el área designada por Kim Ki-woo no era adecuada para la capital. Kim Ki-woo escuchó sus argumentos disuasorios y organizó sus pensamientos. No fue solo por los desastres naturales. Por supuesto, los desastres naturales jugaron un papel importante, pero también había otro propósito: promover el desarrollo del norte. El norte fue mejor para impulsar la industria. Es absurdo trasladar la capital de inmediato. Este era el plan de Kim Ki-woo. Primero anunciaría que trasladaría la capital y luego agregaría una pista. Prometería proporcionar viviendas en la capital y en las principales ciudades cercanas a quienes participarán en el proyecto de desarrollo del norte. La gente está desesperada por el derecho a la vivienda. Esto seguramente provocará una gran reacción. La gente quería vivir en la capital, el centro del imperio. Pero como el tamaño de la capital era limitado, las condiciones para vivir allí eran estrictas. En el imperio no existía el concepto de comercio de tierras, por lo que todos debían obtener un permiso de residencia por un período de tiempo determinado. Por lo tanto, la competencia por vivir en la capital y las grandes ciudades cercanas era muy feroz. Esta fue también la razón por la que la corrupción en materia de permisos de residencia fue el caso más frecuente y grave de todos. Pero ¿qué pasaría si pudieran garantizar derechos de residencia a largo plazo en la futura capital? Habría bastante gente que partiría hacia el norte, mirando hacia el futuro, incluso si sus vidas fueran difíciles al principio. Fue un gran honor vivir cerca de Kim Ki-woo. Nunca dije que trasladaría la capital al norte donde no hay nada. Entonces, Kim Ki-woo explicó su plan. Los funcionarios parecían un poco aliviados, pensando que habían evitado la peor situación. Al final, lo que estaba diciendo es que desarrollaría el área de la capital planificada de manera suficiente utilizando el cebo de vivir en la futura capital, y luego trasladaría la capital después de que se construyera alguna infraestructura.
El primero en coincidir con la opinión de Kim Ki-woo fue el ministro de Industria, que hasta ahora había guardado silencio. Las palabras de Su Majestad son muy razonables. Si eso sucede, la construcción de la zona industrial del norte, que ha estado estancada, también cobrará impulso. Era obvio. Para construir una ciudad enorme a escala de una capital, tuvieron que invertir enormes recursos. No era realista traer estos recursos desde el extremo sur. En otras palabras, la necesidad de la zona industrial del norte, que estaba en construcción, aumentaría. Para el ministro de Industria, que había estado luchando con la construcción de la zona industrial del norte, esta fue definitivamente una buena noticia. Pero si eso sucede, habrá una reacción violenta por parte de los ciudadanos imperialistas que han estado viviendo en la capital y las principales ciudades. Si quieren, pueden participar en el proyecto de desarrollo del norte. Pero como saben, estas personas son el núcleo del imperio. No les resulta fácil desplazarse debido a diversas circunstancias. El ministro de Seguridad anticipó la resistencia de la élite del imperio. Y eso probablemente sucedería cuando anunciaran su plan de trasladar la capital. Seguramente habrá algunos funcionarios públicos, académicos, investigadores y artesanos que tengan dificultades para participar en el proyecto de desarrollo del norte de inmediato. Si hay una razón clara, haré una excepción para ellos. Pero no hay excepción para quienes no lo soliciten, aunque puedan participar. Incluso si trasladamos la capital, Great Start y las principales ciudades cercanas no declinarán. Es su decisión. El Gran Comienzo tenía un profundo significado como lugar sagrado. Allí también se concentraron importantes instalaciones como universidades e institutos de investigación. Por lo tanto, esperaban que la parte central del sur centrada en esta área todavía sería próspera. Por supuesto, a menos que fueran dioses, no sabían cómo se desarrollaría la historia en el futuro. Eso es todo por la reunión de hoy. Kim Ki-woo declaró el fin de la reunión. De todos modos, se necesitaban muchos procedimientos para confirmar el traslado de la capital. El traslado de la capital fue un asunto crucial que determinó el futuro del imperio. Por lo tanto, había que tener en cuenta muchas cosas. Una vez finalizada la reunión, la mayoría de sus rostros estaban visiblemente más agotados que antes. Ellos lo sintieron. La enorme cantidad de trabajo que se volcaría en sus departamentos y el revuelo que surgiría en la opinión pública. Fin del capítulo 95.